de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. Día 4. El Cordero de Dios. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Iglesia, siéntanse bienvenidos. Está la casa de Dios. La certeza y la seguridad de que el Espíritu del Señor se mueve en este lugar. Amén. Llevamos ya la semana avanzada. Hemos tenido grande bendición a través de la palabra del Señor, del Cordero de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos se han sentido bendecidos? Amén. También damos una bienvenida a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Gracias por este instrumento que Dios nos ha facilitado para que la palabra del Señor siga adelante. Hermanos, para comenzar, los invito a que nos pongamos de pie para tener una oración. Oremos. Maravilloso y bondadoso Padre Celestial, que está en la altura de los cielos, santo, santo, santo es tu bendito nombre, oh Señor, por la eternidad. En este momento, Señor, estamos un grupo de tus hijos alabando y glorificando tu nombre. Ayúdanos para que cada día podamos hacer tu voluntad. Bendice grandemente al pastor, Señor, que las palabras que traigan sean palabras de vida para vida eterna. Perdona todos nuestros pecados, bendice grandemente a los hermanos que no han podido venir, los que están desanimados, que el Espíritu Santo les toque para que vuelvan a ti. Igualmente a los hermanos y personas que están enfermas, si es tu voluntad, sánalos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Llegó el momento de invitar a nuestro pastor Tunier. ¿Cómo se ha sentido, pastor, en nuestra iglesia? Muy bien, gracias a Dios. La verdad es que yo se lo decía a su pastor, al pastor Misael, una iglesia muy buena, una iglesia muy cristiana, una iglesia que realmente, refleja a Cristo Jesús. Muy bien, yo creo que esas palabras se quedan aún cortas para expresar el agradecimiento que tengo por ellos. Amén. Gloria a Dios. Nosotros también como iglesia, ¿cuánto nos hemos sentido bendecidos? Amén. Gloria a Dios por esta temática, Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pastor, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo sé que como cristianos todos tenemos un versículo favorito y el por qué. Sí, claro, por supuesto. El mío es Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir lo tengo como ganancia, así dice ese versículo. Y cierto es, porque creo que nuestra vida aquí en esta tierra, nuestro vivir, no se puede deber a otra persona que no sea Cristo Jesús. Creo que nuestra vida debe ser completamente para Él. Otra pregunta que queremos hacerle, pastor: ¿alguna vez has tenido algún desánimo en el ministerio? Sí, cómo no, muchos. Yo creo que esa pregunta, cuando se le dice a un pastor, siempre la respuesta va a ser que sí. Siempre van a haber desánimo, van a haber momentos, es parte del ministerio también, tenemos que decirlo así. Pero gracias a Dios, siempre en medio del desánimo nos ayuda y nos da fuerza para continuar en esta obra tan bonita, porque yo creo que cuando en medio del desánimo tú te pones a pensar, o uno se pone a pensar en el mismo Jesús, en el ministerio que realizó en la tierra, que sigue realizando, y ver todo lo que enfrentó él mismo aquí en la tierra, yo creo que es una ocasión para meditar, pensar y decir: tengo que seguir hacia adelante. Bueno, yo creo que como líderes pasamos por momentos, ¿verdad? Pero damos gloria a Dios porque después de esos desánimos como que volvemos con más fuerza en el Señor. Y eso se manifiesta. Bueno, pastor, es su tiempo, que sean las palabras del Señor a través de usted. Gracias hermano Andrés, gracias iglesia. Un saludo para todos los hermanos. Una vez más nos sentimos muy contentos
de estar acá en esta noche, que aunque va a ser nuestra última noche en esta semana acá, pero bueno, vamos a estar todavía por las redes desde un poquito más lejos, pero siempre, como digo, más cercano también en el corazón, ¿verdad? Y sé que algunos de ustedes, mientras las posibilidades les permitan, van a estar conectados y seguirán esta semana, que lleva por título Al Cordero. Gloria al Cordero. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Un saludo también a los hermanos que nos siguen por las redes, allí en la comodidad del hogar. Que la bendición de Dios pueda ser grandemente también con ustedes, y que al estudiar la palabra de Dios, todos los que estemos aquí, aquellos que me siguen por las redes, de igual forma podamos disfrutarla, interiorizarla y permitir que su espíritu pueda usar su palabra para transformar nuestras vidas. Yo creo que ese es el verdadero sentir de todo, ¿verdad? Bien, oremos entonces para comenzar el estudio de la palabra en esta ocasión, en esta noche. Oremos. Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre, oh Dios. Gracias porque llegó un momento especial en el programa de esta noche. Un momento tan especial como la alabanza, como la oración. Es el momento de abrir tu palabra. Y es el momento, Señor, donde queremos sentarnos a tus pies una vez más, para que tú como maestro puedas enseñarnos, puedas levantar a ese Cordero maravilloso en nuestras vidas. Porque ya estamos cansados de escuchar voces humanas. Queremos ahora escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, porque solo cuando escuchamos tu voz pueden nuestros corazones realzarse en alegría, en gozo y en felicidad. Solo nuestras vidas pueden crecer así, y hemos venido para ello, Dios. Por lo tanto, pedimos tu bendición ahora que vamos a abrir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ayer compartíamos un tópico muy importante con respecto, yo creo que a la sangre también del Cordero. ¿Se recuerdan? El texto de Éxodo capítulo 12, cuando habla de esa festividad judía que abría el sistema de festividades judías anuales. Y digo habría porque era la primera fiesta, las Pascuas. Y ayer estudiamos que la sangre de Cristo, o de ese Cordero Pascual, nos enseñó varias lecciones. ¿Recuerdan? La primera lección: su sangre nos redime a nosotros. La segunda lección: su sangre nos expía, ¿verdad? Realiza una expiación. Calma a un Dios airado contra el pecado, porque el pecado trajo separación entre el hombre y él. Y la sangre de Cristo, el Cordero de Dios en la cruz, pues calma a ese Dios airado, porque trae reconciliación entre Dios y el hombre. Otra de las cosas que vimos es que su sangre nos protege. Y por último vimos que su sangre nos libra. Y también terminamos remontándonos a ese gran día que todos estamos esperando, de liberación final, donde Cristo vendrá en las nubes de los cielos y llevará consigo a todos aquellos que reflejen su carácter, pero únicamente va a ser logrado por sus méritos y por su gracia. Mis amados, ya hoy vamos a dar un paso más en la Biblia. Vamos a salirnos un poco ahora del Antiguo Testamento y vamos a adentrarnos en el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar este ciclo, esta serie del Cordero, acá en un capítulo de un evangelista que vivió enamorado del Cordero. Le encantaba exaltar al Cordero, le encantaba, disfrutaba. Aquel que era conocido en el mismo Señor Jesús, cuando lo reconoció como el discípulo amado. Y me refiero allí al evangelista Juan, ¿verdad? Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, vamos a estar hoy estudiando los versículos 29 y 34, o sea, hasta el 34, 29 hasta el 34. Y dice así, versa así las Sagradas Escrituras: el siguiente día vio Juan a Jesús
que venían a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Mis amados, desde la temprana historia de este mundo, mientras nuestros padres fallaron, se levantó una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Una promesa, el protoevangelio, así se le conoce a esa promesa, el protoevangelio. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tan pronto cuando el hombre falló, mis amados, Dios intervino y demostró y le mostró también al hombre la verdad de un evangelio, el decirle: ustedes no van a estar solos, yo voy a hacer algo para volverles a conquistar, solo tienen que aceptar. Y a partir de ahí, mis amados, los profetas se encargaron siglos después precisamente de hablar de esta promesa: el Mesías venidero, el Cordero de Dios que ha de venir. Muchos profetas lo hicieron. Isaías fue uno, llevado fue al matadero y herido por nuestras rebeliones. Isaías 53, ahí está una vez más la promesa repetida de Génesis 3:15. Si vamos a Job en el capítulo 33, versículo 23 y 24, ahí también hablaba de alguien que iba a venir y del cual el hombre iba a hallar redención de los pecados. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 3 y 4, el rey David también habló ya como últimas palabras antes de morir, cuando él dijo que será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar de la hierba de la tierra. Hablando precisamente en el contexto de alguien que iba a venir e iba a traer esa luz, esa lluvia. Pero mis hermanos, llegamos a un pasaje de alguien que tuvo un privilegio. Y digo un privilegio porque fue mayor e inclusive que estos profetas. Los profetas hablaron, pero tuvieron que saludarlo de lejos porque murieron. Pero Juan el Bautista tuvo el gran privilegio de ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y hoy yo quiero compartir contigo en esta noche o en esta tarde 4 testimonios que en este pasaje de Juan capítulo 1 Juan el Bautista da acerca del Cordero. ¿Dónde está el primer testimonio de una serie de palabras de testimonios que él da? Llama la atención que es registrado por otro Juan. Juan el Evangelista registra los 4 testimonios que da Juan el Bautista. Y el primer testimonio está allí. Una frase bien breve, pero tan profunda, tan cargada de significado. Noten ustedes que en el versículo 29 volvamos a leer el primer testimonio.
El siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, ahí está el primer testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, allí Juan tenía en mente, por supuesto, todo el sistema sacrificial o de sacrificio, mejor dicho, del Antiguo Testamento. Pero aún así, cuando Juan dice estas palabras, se acercaba la Pascua. Ayer estudiábamos sobre la Pascua, esa fiesta, la primera fiesta judía. Se acercaba y tenía en mente ese cordero que se iba a sacrificar, que era el centro de esa fiesta judía. Y por eso ahora Juan diciendo y viendo estos sacrificios que le rodeaban, él decía: está bien, hasta aquí todo esto ha cumplido una función, pero quiero decirles algo. He aquí el verdadero sacrificio, está en nuestro medio, ya llegó, no hace falta más estos sacrificios de animales. Por eso ahí él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero saben, el verbo quitar tiene una fuerza enorme en esta expresión. Cuando nosotros estudiamos este verbo en el idioma original griego, la palabra haigo, quitar, tiene y denota tres aspectos que cuando lo estudiamos le da más significado a la acción de lo que Cristo vino a realizar con respecto al pecado, que es quitar. En primer lugar, pues efectivamente, el verbo es traducido como quitar, así como se traduce quitar como un participio de presente, denota una acción continua, y Jesús está siempre en condiciones de quitar el pecado. Lo que está queriendo decir Juan aquí es que aunque Cristo haya muerto hoy, si miramos a un pasado y miramos miles de años atrás a aquel sacrificio, lo que está queriendo decir es: su sacrificio es suficiente. Estés en el tiempo en que estés en la historia de este mundo, la cruz es suficiente. Siempre el quitar los pecados nunca va a ser solo una acción del pasado, siempre va a ser una acción del presente, porque aquí también vemos la obra de intercesión de Cristo que aplica ese sacrificio a nuestras vidas siempre en un presente. Por lo tanto, si hoy tú y yo podemos agradecerle a Dios o nos sentimos tan culpables de cualquier pecado, podemos con la confianza absoluta en Él arrodillarnos y decirle: Señor, perdóname, no solo por lo que Él hizo en un pasado miles de años atrás, sino también por lo que Él vive realizando hoy en día, pero que se centra en esa cruz y que sigue siendo tan efectiva hoy en nuestros días como cuando Él realizó el sacrificio en aquel pasado. Y no solo hoy en nuestros días, sino también de aquí en adelante. Mis amados, pero el verbo no solo denota quitar, también puede ser traducido como retirar. O sea, cuando ahí la Biblia dice: he aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya vimos el verbo en el aspecto de quitar, pero también puede ser retirar el pecado. O sea, no solo quita, sino que retira. Yo no sé si hoy estaré hablando para alguien, porque en mi vida como pastor he encontrado muchas personas que me dicen: pastor, estoy luchando con un pecado. Yo creo que ya Dios no me escucha. Yo no sé si Él me habrá perdonado aquel pecado que un día yo le confesé. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Tú que estás aquí o que me estás mirando por las redes, la sangre de Cristo es suficiente.
Y no solo quita tu pecado, sino que lo retira. Y si algún día tú fallaste y le pediste perdón, no tienes por qué hoy en el presente volver a recordar aquello, porque no solo quita, Él también retira. Y el retirar aquí tiene la acción como que lo lanza a lo profundo del mar, y ya para Dios es como si tú nunca lo hubieses cometido. El gran problema del ser humano es que no olvidamos y pensamos que Dios es así como nosotros. Así que cuando Juan vio y dijo algo, él estaba diciendo: ese cordero quita, pero ese cordero también, ¿qué hace? Retira. Pero la tercera característica o significado que tiene ese verbo en griego es también el pecado, el cordero lo carga. O sea, es la acción de cargar. Y qué lindo, hermano, yo alabo el nombre de Dios en esta noche, porque lo que me está queriendo decir este verbo ahora en su tercer significado es que no solo lo quita, no solo lo retira, sino que ahora lo vemos en su significado de sustitución. O sea, Jesús portando ahora el pecado que Él nunca cometió, llevando Él sobre sí una carga que realmente era de nosotros. Él en lugar nuestro, cargando los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú y yo no podemos con ese pecado. Tú y yo no tenemos fuerzas, nunca la tendremos para cargarlo. Solo Él pudo hacerlo. Y si Cristo murió en la cruz, Él murió por eso. Porque era tanta la carga de ese pecado, de los pecados de todos que estaban sobre Él, que murió. Y saben, no murió por los efectos de una ejecución de cruz. Ustedes saben que realmente un crucificado duraba días en una cruz. Sin embargo, Jesús murió ese mismo día. Y murió por la agonía, precisamente por la carga que Él tenía encima. Pero lo interesante de todo, en este primer testimonio que da Juan el Bautista, hablando de aquí, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, es que yo diría que la palabra, una de las palabras que más fuerza tiene junto con este verbo, con sus tres significados, en la mayoría de las versiones traducidas al español no aparece. No aparece. Y es realmente importante tocar la palabra que está en el griego, pero que realmente algunas traducciones la olvidan. Aunque la de Dios habla hoy, por ejemplo, es una de las que sí la traduce, entre otras versiones bíblicas. Cuando Juan aquí vio al cordero, quiero decirte que la intención de Juan de verlo no era solo la expresión "he aquí", aunque es una traducción de la palabra que va ahí. Allí la palabra eido en el griego denota como una expresión de mirar. Algunas traducciones colocan "he aquí", pero otras, como les digo, la de Dios habla hoy, traduce el término o el verbo mirar. Es decir, eido significa mira. Y Juan, cuando vio a Cristo Jesús venir, la intención de él fue: mira el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Y es una palabra clave, ¿sí o no? Mirar. ¿A qué nos recuerda a nosotros mirar? El mismo Juan, en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, y fíjense que es contexto casi inmediato a nuestro pasaje. Noten ustedes que dice, capítulo 3, 14 y 15. Bueno, es versículos que
que antecede al famoso versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Noten ustedes que en el 14 al 15, el mismo Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Aquí hay algo interesante. Juan habla aquí de la muerte de Cristo y está diciendo que sea Cristo que levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero este texto está remitiéndose a otro suceso que ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan ustedes Número capítulo 21? Cuando allí el pueblo de Israel estaba siendo mordido por serpientes porque habían fallado. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y todo aquel que mira la serpiente va a ser ¿qué? Sanado. Así que noten, para que ustedes vean que hay un engranaje bíblico aquí en dos textos paralelos que realzan un verbo que está desaparecido en versiones bíblicas en español, pero que realza el pasaje aún más, con el mirar. ¿Por qué? Porque ahora aquí, cuando usted establece el paralelismo de este texto de Juan con lo narrado por Moisés allá se levanta una serpiente. Aquí, ¿quién se levanta? Cristo. Allá el verbo que se emplea para levantar la serpiente es mira la serpiente de bronce. Aquí es cree. Entonces tenemos algo interesante, mis amados. Para Juan aquí está estableciendo un significado de creer. Aquí Juan está diciendo, ¿sabe qué cosa es creer? Creer es mirar al Cordero. Porque si levantar aquí es paralelo con levantar allá, el creer de aquí tiene que ser paralelo con el mirar de allá. Por lo tanto, Juan está diciendo aquí, mira el Cordero de Dios. Está queriendo decir ¿qué? Cree en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Juan está diciendo, crean. Yo no sé cómo traductores pueden obviar un término que le da un realce junto con el verbo quitar. Dos verbos potentes usa Juan el Bautista en esa expresión. Mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar, retirar, cargar. Mis amados, yo no sé si en esta noche yo estoy predicando para alguien que necesita creer en Dios, que necesita mirar a Dios. Porque mirar implica creer, y creer y mirar implican compromiso. Yo no sé si estaré hablándole a alguien por las redes sociales, en la comunidad de su hogar, ha perdido la fe. Mira al Cordero de Dios, cree en el Cordero de Dios. Amén. Amén. Solo eso. ¿Qué más te voy a decir? Y el primer testimonio entonces que da Juan aquí es: mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo testimonio que da Juan en esta porción bíblica, desde el 29 al 34, es cuando Juan el Bautista dice: este es aquel de quien anteriormente yo les había hablado. El segundo testimonio tiene que ver con un contraste entre él y aquel que venía. Mis amados, Juan prepara el camino, pero Jesús es el camino. Juan bautizó con bautismo de agua visible. Jesús bautizó y bautiza con el Espíritu Santo de fuego. Juan dio un mensaje dirigido primariamente o primordialmente para el pueblo de Israel. Jesús da un mensaje para todos, para el mundo. Jesús es el verbo. Juan es la voz que lo proclama. Jesús es el Cordero de Dios. Juan es el testigo del Cordero. Jesús es el primero que yo
después de mí. Jesús es el novio, Juan es el amigo del novio. Jesús es el que a él le es preciso crecer, Juan es el que a mí me es preciso menguar. Mis hermanos, el segundo testimonio que da Juan nos está diciendo a ti y a mí que si queremos que Jesús realice su victoria en nuestras vidas, dejémosle a Él actuar en nuestro orgullo. Dejémosle a Él actuar y hacer un milagro de transformación en nuestras vidas. Yo no sé si yo estoy hablándole a alguien que todavía está luchando. Y yo no sé si realmente uno de los problemas que puede ser es que todavía, hermanos, ese orgullo que nosotros poseemos a veces se impera. Y cuando el orgullo se levanta, hermanos, Dios no puede hacer una obra de transformación en un corazón que se aferra al orgullo. Basta ya de ser, hermanos, fuertes. Pongámonos en las manos de Dios y dejemos que Él realice el milagro en nuestras vidas. El tercer testimonio que Juan da aquí en esta porción bíblica es cuando él declara que este era aquel sobre quien el Espíritu descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él, según el versículo 32. Para Juan, hermanos, veía a Jesús y su obra mancomunada con el Espíritu Santo. La vida de Jesús fue una vida llena del Espíritu. Llena del Espíritu. En su concepción, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En su concepción, el Espíritu Santo. En su bautismo, el Espíritu Santo. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí de los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. En el desierto de la tentación, Lucas 4:1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el comienzo de su ministerio público, Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y en el 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. En su obra de milagros y sanidades, Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En su gozo espiritual, Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó del Espíritu Santo. En su muerte, Hebreos 9:14, Cristo, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y en su resurrección, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Juan, cuando vio al Cordero, dijo: es un Cordero lleno del Espíritu. Se le reveló ahí la palabra. Yo pregunto, hermano, ¿estamos necesitados tú y yo del Espíritu Santo? ¿Sabes que el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones? Está obrando en tu corazón y en el mío. Está obrando también en el corazón de las personas que nos ven por las redes. Porque Él quiere alcanzarte. Él quiere
hacer algo especial. Porque cuando aquí Juan ve el Cordero y ve al Espíritu, y cuando el cielo en el bautismo dio el Cordero y una paloma, lo que está queriendo decir es que el cielo está dando todo para alcanzar al ser humano. Y yo no sé si ustedes saben que una de las tareas del Espíritu Santo es traer al Cordero de Dios a morar en nuestros corazones. Traer a Cristo y traerlo a nuestro interior para que nos transforme. Y el último testimonio que Juan da acá es cuando en el mismo versículo 34 está diciendo: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, si te sientes afligido espiritualmente, ahorita se me preguntaba una pregunta clave: pastor, ¿te has sentido desanimado alguna vez en el ministerio? Sí, en el ministerio y en la vida espiritual también. Yo creo que si somos sinceros todos, la respuesta siempre a esta pregunta es sí. Muchas veces yo me he sentido desanimado espiritualmente. Pues te voy a dar el remedio del médico divino para el desánimo. El remedio, y está en este versículo que acabamos de leer. Tú quieres, hermanos, te sientes desanimado espiritualmente, un remedio de Dios para ti. Juan capítulo 1, versículo 34. Juan capítulo 1, versículo 34. Y yo le vi. ¿Se recuerdan ustedes que ahorita la palabra mirar, el verbo mirar que está ausente aquí? Ahora Juan, que está queriendo decir a los demás, mira al Cordero de Dios, ahora le dice, no, pero yo lo vi. Por eso le digo a ustedes, miren, porque yo lo vi. Y dice, y yo le vi, y ahora dice el verbo, y he dado testimonio. Pero saben ustedes que en el idioma original la expresión más correcta es y yo le vi, como está acá, y he dado. O sea, los dos verbos, hermanos, están en pretérito perfecto. Le vi o le he visto y he dado. He visto, he dado. He visto, he dado. Remedio para el desánimo espiritual. Por ese mismo orden, no lo inviertas. Tienes que hacer dos cosas. Ver al Cordero en primer lugar en tu desánimo. ¿Qué implica, pastor, ver al Cordero en mi desánimo? Retoma la oración. Ora más si estás orando poco. Estudia la palabra. Congrégate. Relaciónate con Él. Relación con el Cordero. Y yo le vi. Es creer, mirar, creer. Creer es relación. Es compromiso. Y yo le vi. Pero no te puedes quedar en yo le vi. Dice el texto. Y he dado. ¿Y he dado qué? Testimonio. El primero me dice, como María, a los pies de Cristo. El segundo me dice, bueno, como Marta también, sirviendo a Cristo. Es darlo, es dar lo que primero tú ves, en ese orden. Tú no puedes dar lo que tú no ves. Tienes que ver primero, tienes que nutrirte de Dios y dar para que tú veas si el desánimo no se te va a quitar. Amén. El problema del ser humano es que no se involucra en la misión. No hace, no dice, no proclama. Hermanos, ver al Cordero, pero hay que dar al Cordero. Hay que proclamar al Cordero. Y para terminar ya los minutos finales que nos restan, quiero decirte, hermano, ¿y cuál es el testimonio que él termina dando aquí? El último, que ese Cordero es el Hijo de Dios. Y ese término hijo
aunque es bastante discutido en el mundo erudito. Cuando los eruditos abordan ese término, hijo de Dios. Por ejemplo, Hendriksen, él dice que el título hijo de Dios es usado estrictamente en el sentido trinitario. O sea, Jesús es Dios. Cuando dice hijo de Dios, es que Él es Dios. Otros como Mateo Henry, como teólogo, él dice, bueno, está más bien en un sentido mesiánico y tiene más fuerza que el sentido como mesiánico. Pero realmente, cuando une los dos conceptos, y creo que los dos están bien, le da más fuerza cuando Juan dice, yo doy testimonio de que es hijo de Dios, de que es Dios. Y sí, porque si hay un evangelista que proclama mucho la divinidad de Cristo, es Juan. De hecho, ya en su comienzo del evangelio habla de que Él es el verbo de Dios. Pero al mismo tiempo, por supuesto, es el Mesías esperado. O sea, la promesa, ¿se recuerda? Juan 3:15. Juan 3:15. La promesa que los profetas publicaron, decían, por años publicaron, escribieron, dijeron. Isaías, David, Job, Juan ahora es aquel del cual como Mesías vino a morir por cada uno de nosotros, hermanos. De modo que presenta Juan 4 testimonios hablando del Cordero en estos versículos. Yo no sé cuántos los presentes en esta hora, hermanos, sienten la necesidad de este Cordero. Yo no sé cuántos de aquellos que me miran por las redes sienten allí en la comunidad del hogar la necesidad del Cordero Cristo Jesús. No hay de otro. Yo no puedo proclamar otra cosa cada día aquí que levantar al Cordero. Ojalá Dios quiera, por si el término ojalá, bien cubano, no sé si aquí se entiende. Dios quiere que todos hermanos, que todos nosotros, ese término Cordero pueda no solo quedar grabado en nuestra mente, no por esta semana que se está dando, sino que se puede interiorizar de verdad en nuestros corazones. Y de veras te lo digo, que solo así la victoria estará segura. El mundo recuerda a Ignacio Echeverría como el héroe del monopatín. ¿Por qué? Este español que había salido de España había hecho una licenciatura en Derecho, además de ser un gran deportista, porque no era solo el monopatín, era surfista, golfista. Ese joven de 39 años fue el gran héroe de los trágicos o el trágico suceso ocurrido el 3 de junio del 2017 en el puente de Londres. Trabajaba allí, en ese lugar, como banquero, pero ese día fue un día muy triste para esa nación, cuando 3 islamitas en una furgoneta comenzaron a lanzar la furgoneta a todos los peatones que veían por delante, hasta llegar al puente. Se bajaron de la furgoneta y con cuchillo en mano comenzaron a amenazar a las personas, algunos a apuñalar. Y este hombre que iba en su bicicleta con su monopatín en la espalda, al ver aquello, se bajó de la bicicleta, tomó el monopatín y comenzó a distraer a aquellos 3 terroristas islámicos, de tal manera que dio tiempo
que muchas personas salvaran sus vidas al salir huyendo. Pero uno de ellos logró alcanzar por espalda con una puñalada mortal, que por supuesto el resultado final fue la muerte de Ignacio Echevarría. El gobierno español, en homenaje póstumo, le concedió el título de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a este joven de 39 años de edad. Su acción, aunque le costó la muerte, salvó la vida de muchas personas. ¿Te parece esta historia algo similar a lo que hizo Cristo por nosotros? Solo que la gran diferencia es que lo que hizo Cristo tuvo mayor alcance, porque nos alcanza a nosotros. ¿Estaré yo hablándole a alguien aquí en esta noche que realmente, hermano, quiere decirle a Jesús: Señor Jesús, ven a mi vida, transfórmame? Gracias porque tu muerte me redime, me salva. Gracias porque tú eres aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Y yo he comprendido hoy que solo tú, en ti está la salvación mía. Solo en ti. Si hay alguien que también me está mirando por las redes sociales, solo en Jesús está la salvación. Amén. Deja de correr, deja de mirar para los lados, deja de mirar al médico, deja de mirar al abogado, mira a Jesús. Amén. Porque solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Amén. Mis amados, ahora debe haber un canto al final. Levantamos nuestras manos, las pusimos en nuestros corazones, nos pusimos en pie allí, ayer. Yo quisiera que tú vinieras en pie hoy para acá adelante. Algunos de ustedes dirán: los latinos son expertos en hacer llamados hacia adelante en la plataforma. Y entiendo el español o aquellos que están aquí que dicen: yo no tengo que ponerme e ir adelante para hacer una decisión en una silla, yo la puedo hacer aquí. Y es cierto. Y yo no te voy a pedir que vengas, porque yo sé, tienes la razón. Puedes hacer las lindas decisiones de tu vida allí en un asiento sentado. Pero yo quisiera que el cielo hoy, ahora, nos tirara una foto a nosotros. Yo quiero que el cielo nos tire una foto. Pero una foto que no solo salgamos nosotros aquí en este salón. Una foto que también llegue a la sala de tu casa, tú que me estás mirando. Una foto que llegue al cuarto de tu casa, allí en la cama, mirándome. Una foto que tenga ese alcance que solo Dios puede hacer. Y que en esa foto salgamos todos de rodillas. Allí donde estemos. Con un clamor en el corazón. Señor Jesús, transforma mi vida y mi corazón. Señor Jesús, alabamos tu nombre. Gracias, Cordero Divino, porque en este momento tus hijos aquí nos colocamos de rodillas donde estamos. Al igual están hermanos nuestros, hijos tuyos, Señor, en la comodidad de su casa, colocando sus rodillas en la alfombra o en el piso, yo no sé, en la sala, en el cuarto, no sé, pero en esta foto que tú estás tirando, oh Señor, qué lindo saber vernos allí ahora de rodillas y con este clamor en nuestros corazones. Y el clamor es uno: Señor, ayúdanos para mirarte. Que nuestra vista, nuestros ojos no se desvíen, sino que puedan estar en ti. Y si hay alguien por las redes o aquí mismo en el salón que no ha dado el paso de formar parte de esta linda iglesia del bautismo,
Oh Señor, llega hasta ellos con ese clamor en el corazón. Ayúdale para dar el paso. Si hay algo que le ata, que le falta, ayúdalo a resolverlo, porque Él no puede. Solo tú eres el único que puedes hacer ese milagro. Para que pronto podamos abrazarlo también y darle la bienvenida a esta linda iglesia. Gracias, Padre, aquí estamos ante ti. Y conserva esta foto por la eternidad. Esta foto de fondo de rojo, porque es la sangre de Cristo. Pero donde estamos nosotros de rodillas, con este gran clamor de Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. Entregamos nuestra vida a ti para que tú nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y que su misericordia y su gracia pueda ser grande en cada uno de sus vidas y corazones. Agradecidos por esta media semana que compartió el pastor un mensaje de vida para vida eterna. Y en nuestro último día que vamos a tener pastor aquí presencial, pero seguiremos comunicándonos a través de las redes, viendo esta hermosa temática que ha sido de un renuevo para nuestra vida, de confirmar ese nuevo pacto con Dios, de ver ese cordero que una vez ocupó nuestros lugares. Gracias, pastor, por esta temática. Es una temática que viene de parte de Dios. Esta es tu iglesia, tu familia. Que el Señor te bendiga. Los quiero todos. Vida eterna me da, un día regresará la sangre de Cristo Jesús. Limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor, la sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz.